Bienvenidos a entrevista de SoyAutónomo.tv. Hoy nos acompaña Omar Alfonso Ochoa Maldonado, abogado de profesión, exsecretario general de la Agencia Colombiana para la Reintegración ACR y desde hace un poco más de un año pues se desempeña como personero de Bucaramanga. Bienvenido a SoyAutónomo.tv. Muchas gracias, Alejandra. Un saludo especial a toda la audiencia. Bueno, personero, dos de las funciones principales que usted tiene en este ente de control pues son Veeduría Ciudadana y Derechos Humanos. En esta tarea, ¿cómo le ha ido durante este año? Sí, efectivamente hemos evidenciado que uno de los instrumentos fundamentales para fomentar la participación ciudadana es fortalecer las veedurías ciudadanas, ese mecanismo de control social que le permite a los ciudadanos ejercer un control sobre la gestión pública para efectos de evaluar la forma de inversión de los recursos públicos y que el interés público siempre sea el referente que oriente el accionar del Estado. En ese punto es importante mencionar que hay que fortalecer las competencias de los veedores ciudadanos en materia de contratación estatal, en materia de presupuesto público, para que su labor realmente sea eficaz y puedan hacer un control mucho más certero sobre la ejecución de los recursos públicos, y en eso estamos comprometidos. Desde el Ojo Vigilante, ¿cómo le ha ido en este año a la administración pública actual? Frente a la administración local tenemos bastantes interrogantes en torno a muchos temas que han suscitado quejas ciudadanas, las cuales se han tramitado a través de actuaciones administrativas tendientes a evaluar la posibilidad de imponer sanciones de carácter disciplinario. Hay que señalar, Alejandra, que ese tipo de acciones disciplinarias no son tan de corto plazo. Eso tiene un trámite jurídico que amerita unas actuaciones y unas etapas con todas las garantías propias del debido proceso que se difieren en el tiempo. Pero la voluntad de la personería siempre ha sido acompañar a la administración. De hecho, uno de nuestros referentes en materia del plan de acción es ser preventivos más que correctivos. Y sobre ese particular, la administración siempre va a encontrar en la personería un aliado para el cumplimiento de sus propósitos y siempre para advertir los riesgos antes de que estos se configuren, con el ánimo de prestar un mejor servicio a la ciudadanía. Bueno, ya pasó, continúa un poco esa tormenta política entre el Consejo Municipal y el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández Suárez. ¿Cómo ha sido? Sí, efectivamente, ese tipo de situaciones hay que solucionarlas de forma rápida, por cuanto suceden cosas como lo que pasó con el presupuesto anual del municipio, el cual no fue aprobado por el Consejo. El alcalde tiene una facultad de imponerlo unilateralmente mediante decreto, pero cuando ello ocurre, esa circunstancia está sujeta a unos controles posteriores en cabeza de la gobernación, y recientemente la gobernación le acaba de pedir al Tribunal Administrativo de Santander que declare la nulidad del presupuesto del municipio por considerar que incurrió en una serie de omisiones normativas en lo que tiene que ver con ese trámite. Y esa omisión tiene que ver con nosotros, y es que proyectamos un presupuesto muy ajustado a la realidad, muy enfocado a la defensa de los derechos humanos, a incentivar los mecanismos de la participación ciudadana, pero por primera vez en la historia ese presupuesto no fue incorporado tal cual la personería lo pidió por parte de la alcaldía, se redujo sustancialmente, y esa circunstancia origina un desmedro en la autonomía administrativa y financiera de un organismo de control que no hace parte de la administración, sino que controla la administración. Entonces, desde esa perspectiva cursa en este momento una acción ante el tribunal para que defina si efectivamente se incurrió en algún tipo de omisión normativa por parte de la administración territorial al haber expedido un decreto que contenía el presupuesto, desconociendo esa autonomía con el que cuenta este organismo de control. Digamos eso jurídicamente, al ciudadano de a pie, a los bumangueses, ¿cómo nos repercute ese tipo de conflictos entre el Consejo Municipal y la Alcaldía de Bucaramanga? Sí, lo ideal es que haya un trabajo armónico entre la corporación que ejerce control político, el Consejo, y la administración, con el ánimo de que entre los dos se generen los suficientes esfuerzos mancomunados para sacar adelante las iniciativas que la ciudad está necesitando en muchos frentes de acción. Cuando ello no ocurre y hay fracturas, obviamente se dificulta mucho el impulso de proyectos normativos en el seno del Consejo, y eso termina perjudicando al ciudadano del común, por cuanto no se adoptan oportunamente decisiones en materia normativa que son muy necesarias en tantos temas y tan complejos de ciudad como los que se deben abocar tanto por parte de la alcaldía como por parte del Consejo. De ahí que el llamado como Ministerio Público es a generar esfuerzos comunes que permitan que con el trabajo articulado de ambas instituciones se termine generando un beneficio hacia el ciudadano del común. Hay un mensaje de la personería, hagamos prevención en el tema de gestión pública. Hay buena comunicación en este momento con la administración municipal, digamos, para que los funcionarios públicos no omitan cosas que luego los pongan en aprieto. Sí, sobre ese particular nosotros tenemos una facultad que nos da la ley, que son los llamamientos preventivos. Antes de llegar al tema disciplinario, hay que trabajar mucho en el tema preventivo.
Cuando nosotros advertimos, ya sea por quejas que nos reportan los ciudadanos o de oficio por el acompañamiento que le realizamos a la administración, que eventualmente esta puede incurrir en algún riesgo, el desconocimiento de alguna norma o alguna eventual irregularidad o algún incumplimiento de un deber legal, inmediatamente hacemos uso de esa facultad y remitimos controles de advertencia sobre multiplicidad de temas que se han venido presentando para que la administración tome en cuenta esas opiniones y pueda enderezar o corregir su actuación, y de esa forma se termine garantizando la integridad del orden jurídico y se termine beneficiando al ciudadano del común. Bueno, en el tema de derechos humanos, en esa defensa que ustedes como ente hacen, ¿cuáles son en Bucaramanga esos que más se vulneran? Al igual que en muchas ciudades del país, hay temas muy sensibles que son estructurales. El tema de salud, indudablemente, no solamente en Bucaramanga, sino en gran parte del país, es una constante en materia de las quejas recurrentes, porque no se suministran los medicamentos, porque no se autorizan los procedimientos, aún en casos ya extremos. Sobre ese particular, cotidianamente recibimos quejas que estamos tramitando tanto para incidir ante las empresas prestadoras de servicios de salud, para efectos de que reconozcan este tipo de derechos que tienen los ciudadanos, como a través de los mecanismos como las acciones de tutela, para que los jueces de la República obliguen a las EPS al cumplimiento de unas obligaciones que incluso están contenidas en el mismo plan obligatorio de salud. Ahí tenemos unos problemas serios y estructurales que debemos tratar con todos los actores involucrados, con los usuarios, con las EPS, con la Secretaría de Salud, para efectos de buscar mecanismos que nos permitan ir mejorando la prestación en el servicio. Hay temas muy sensibles también a nivel de la atención de las urgencias. El Ministerio de Salud ha establecido unos protocolos a efectos de que las entidades prestadoras de salud presten el servicio de urgencias dentro de unas temporalidades limitadas, para que no pase lo que suele ocurrir, que llega una persona a urgencias y puede durar 6, 7, 8 horas sin ningún tipo de evaluación. Eso desconoce unos protocolos que son obligatorios para estas entidades. De acuerdo a la patología hay unos términos máximos y unos tiempos máximos de atención. Por eso periódicamente visitamos ese tipo de entidades prestadoras de salud para vigilar que cumplan con estos protocolos, y cuando detectamos que no lo hacen, ponemos en conocimiento de la superintendencia, que es la entidad que puede adoptar decisiones sancionatorias sobre estas entidades. En el tema de la niñez y la juventud, en principio, cuando usted el año pasado pues comenzó y se empoderó de el rol en la personería de Bucaramanga, se dijo que se iba a hacer un trabajo especial. ¿Qué debilidades hay que se ha hecho hasta el momento, un año después? Sí, el tema de juventud es también una de las prioridades de nuestro marco de acción. Ahí tenemos un programa que nos ha dado muy buenos resultados, que es el tema de los personeros estudiantiles. Precisamente estamos en la coyuntura de la elección democrática al interior de cada institución educativa de los personeros estudiantiles. El 28 de este mes vamos a posesionarlos a todos formalmente en un acto público en el cual vamos a conglomerar a todos los personeros de colegios públicos y privados que tienen un rol fundamental, y es defender los derechos de los estudiantes ante las diferentes instancias que conforman el gobierno estudiantil. Además, ser gestores de paz y de reconciliación en esta coyuntura histórica al interior de cada comunidad educativa. En las comunidades educativas, con el acompañamiento que les hemos dado, hemos detectado unos problemas muy agudos, por ejemplo en materia del bullying escolar, el acoso entre compañeros e incluso de estudiantes hacia docentes, que es un fenómeno novedoso que infortunadamente va cogiendo fuerza no solamente en nuestra ciudad sino en otras ciudades del país, y que tenemos que contrarrestar a través de intervenciones efectivas acompañadas de trabajadores sociales, de psicólogos, para evitar que este fenómeno se generalice. Y ahí también necesitamos el acompañamiento y el compromiso muy decidido de los padres de familia, porque otra falencia que hemos evidenciado es que muchos de los padres de familia consideran que el proceso formativo es responsabilidad de la institución educativa y olvidan que esa responsabilidad es subsidiaria. La responsabilidad primaria la tiene la familia en cuanto a la formación en valores, en el respeto a la diferencia, para disminuir, entre otras cosas, los índices de violencia que tenemos en estas entidades educativas. ¿Cómo se mide que calen todos esos esfuerzos que hace la personería de Bucaramanga en esos aspectos, en el tema de juventud y niñez? Las estadísticas que recibimos eran unas estadísticas muy preocupantes en esa materia. Adoptamos todo un plan de acción tendiente a intervenir en las instituciones educativas que detectamos eran las más sensibles a estas problemáticas, y estamos haciendo también un monitoreo permanente de los casos que se reportan. En materia de bullying, el año pasado tuvimos un pico en nuestra ciudad. En lo que va ocurrido este año, en comparación con el año pasado, se han reducido los casos, no en el nivel de que quisiéramos. ¿De cuántos casos estamos hablando? El año pasado teníamos documentados cerca de 120, 140 casos del año 2015. Para el año 2016 se mantenía en esa proporción, más unos adicionales
que tenían que ver ya con el fenómeno hacia docentes. Este año, sobre ese particular, en el acompañamiento que hemos dado, pues no se reportan todavía más de 10 casos, lo cual nos muestra que para hacer apenas los 2 primeros meses que han transcurrido, pues se ha reducido, aunque no en la proporción que lo queremos. Ahí eso nos demuestra un desafío y un reto enorme, no solamente a nosotros como Estado, sino a las comunidades educativas, a los padres de familia, a los docentes y a los mismos estudiantes para ir generando un esfuerzo conjunto tendiente a que las dificultades que surjan al interior de los colegios se resuelvan siempre por las vías pacíficas y nunca acudiendo a la violencia, y también generando conciencia en torno a que el acoso debe ser censurado y de esa forma disminuir acosos que se presentan permanentemente en las entidades educativas. Bueno, no podemos dejar de preguntar un tema que en este momento, digamos, es latente, el tema de la cárcel modelo de Bucaramanga. El tema de hacinamiento ha provocado afectaciones en la salud, epidemias. ¿Qué ha hecho y hasta dónde puede hacer la personería en este caso? Pues siempre reiterativo, escuchamos siempre lo mismo, pero digamos la problemática continúa. Efectivamente, uno de los temas más preocupantes es ese. El año pasado advertimos una situación muy aguda en las estaciones de policía, unas instalaciones que no están diseñadas para albergar un número significativo de detenidos. En el deber ser, una persona que es capturada puede permanecer en estas instalaciones 36 horas, mientras es puesto a consideración de una autoridad judicial, y la autoridad judicial ya determina si eventualmente le concede la libertad o si le dicta una medida de aseguramiento, y cuando ello ocurre, pues debe ser trasladado a un establecimiento penitenciario. Lo que ocurrió el año pasado es que teníamos estaciones de policía con capacidad para 20 personas que albergaban 205, una sobrepoblación sin condiciones sanitarias que conllevaba una violación sistemática de los derechos fundamentales de esos detenidos. El año pasado, a raíz de una acción de tutela impulsada por el Ministerio Público, se logró que estas personas fueran reubicadas en establecimientos carcelarios, y el problema frente a las estaciones de policía se ha menguado sustancialmente por virtud de estas decisiones. Sin embargo, en la cárcel modelo de Bucaramanga, al igual que lo que ocurre en nuestras cárceles del país, tenemos un problema estructural de hacinamiento. En algunos pabellones, hasta el 300% de su capacidad. Es decir, que no hay espacio físico donde tener a los internos, donde ellos puedan ejercer sus derechos. Son situaciones estructurales que ameritan la intervención tanto de la nación como de las entidades territoriales. Es urgente la ampliación de los cupos y que las entidades territoriales también asuman la responsabilidad que le corresponde, sobre todo frente a la población detenida preventivamente, que es responsabilidad de las entidades territoriales, y ahí hemos observado que existen una serie de retos todavía sin cumplir, sobre todo por parte del municipio en esa materia. ¿Qué estamos haciendo como personería? Le vamos a presentar unas propuestas a la administración de la mejor forma como pueden cumplir ellos con su obligación en materia de apoyar los procesos de resocialización, en materia de apoyar la optimización de la infraestructura actual, y también unas de largo aliento, como unas APPs que se van a hacer en Barranca Bermeja para construir una cárcel, una asociación público-privada, trayendo el modelo norteamericano, que permite que un particular haga la instalación, la administre y el Estado le pague por ese concepto, con unos estándares de eficiencia que están comprobados. Entonces vamos a presentarle un abanico de posibilidades para que dentro de la autonomía que tiene la administración puedan optar por alguna de ellas y empecemos a caminar en la senda de ir superando una problemática muy aguda, no solamente en nuestra ciudad, sino en todo el país. Bueno, esto tarda un poco, pero mientras tanto, digamos, lo urgente, lo asistencial, específicamente, ¿cuál se determinó? En materia asistencial hemos intervenido frente a la fiduciaria, la previsora, que es la encargada de suministrar los temas de salud, porque advertimos también unas deficiencias protuberantes en esa materia. Prácticamente el año pasado, durante gran parte del mismo, no hubo atención médica por el traumatismo de la migración que hubo de Caprecón hacia la fiduciaria, la previsora, situación que se ha venido normalizando, pero que no es la ideal aún, en el suministro de medicamentos, en la atención médica, en la autorización de procedimientos, sobre todo porque el hacinamiento hace que enfermedades infectocontagiosas, como ha ocurrido con la tuberculosis, con la meningitis, pues fácilmente se puedan esparcir, no solamente entre los internos. Tenemos casos de 2 guardianes que están infectados en este momento con tuberculosis, sometidos a tratamiento médico. Ese tipo de circunstancias se tienen que controlar. Por ejemplo, Alejandra, hay un pabellón recién hecho en la cárcel modelo, una inversión cuantiosa que hizo la Nación, para efectos sanitarios, que no ha podido entrar en funcionamiento porque no hay una planta eléctrica que vale 3-4 millones con el cual podría entrar a operar. Entonces ahí hemos hecho un llamado tanto a la administración municipal como a los PEC a nivel nacional
para que se haga esa inversión y pongamos en funcionamiento un espacio que necesitamos urgentemente para el tratamiento de casos graves de patologías que se presentan cotidianamente en esa institución carcelaria. Una persona, ahora hacemos un giro de información de tema. Las mesas de participación efectiva de víctimas, ¿esto en qué consiste y le da vida pues la Ley 1448 de 2011 de atención a víctimas? Este es un espacio muy importante para que las víctimas organizadas tengan incidencia en la definición de las políticas públicas que el municipio estructure y diseñe para su beneficio. A través de estas mesas, las víctimas pueden presentar propuestas, pueden revisar los proyectos que la administración tenga para su atención, retroalimentarlos, es decir, que es una instancia que permite la participación muy decidida de las víctimas en la definición de la política pública que los va a favorecer. Es una clara manifestación de la democracia participativa. Invitamos a las organizaciones de víctimas, y no solamente a ellas, sino a las demás organizaciones sociales que defienden los derechos de las víctimas, a que se inscriban hasta el 31 de enero en la personería municipal para que participen del proceso electoral de marzo, para que participen del proceso electoral tendiente a que sean elegidos para participar en estas mesas que, repito, tienen esa función fundamental de acompañar, de retroalimentar los proyectos de iniciativas que tenga la administración para beneficio de las víctimas. Entonces reiteramos esa invitación, organizaciones de víctimas y organizaciones que tengan dentro de su objeto la defensa de los derechos de las víctimas, para que se acerquen a la personería o consulten la página, se inscriban y participen de este espacio institucional muy importante para la defensa de los derechos de las víctimas. Bueno, también hay otro tema, a partir del 27 de marzo y hasta el 7 de abril, pues se pueden inscribir las personas o los interesados en ser jueces de paz y reconsideración. ¿Qué significado cobra esto en la sociedad, estos roles específicos? Y las elecciones pues serían en el 11 de junio de 2017. Sí, este tipo de justicia comunitaria cobra una relevancia fundamental. A partir de la Constitución del 91 se dio la posibilidad de que existan unos jueces de paz, que son ciudadanos del común, que no tienen conocimientos jurídicos, ojalá que no los tengan mejor, porque resuelven los conflictos en equidad y buena fe. Ellos resuelven los conflictos comunitarios que se sometan a su consideración voluntariamente en equidad. Cualquier asunto que sea susceptible de ser transado hasta de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes puede ponerse a consideración de estos jueces de paz que son ciudadanos del común para que lo resuelvan, con la misma eficacia que si acudimos a los jueces ordinarios del Estado, pero con la diferencia de que el ciudadano se acude a los jueces del Estado tiene que hacer costos y erogaciones en materia de abogados, trámites, dilaciones de nuestra justicia, mientras que esta es una forma mucho más expedita, mucho más oportuna y más cercana para resolver los conflictos. Eso cobra una importancia vital en la coyuntura actual de implementación de los acuerdos de paz, porque es una forma de ir construyendo un tejido social que se caracterice precisamente por la resolución pacífica de los conflictos. También hacemos una invitación para que los ciudadanos que tengan esa vocación de liderazgo y de servicio a la comunidad se postulen para ser jueces de paz, se inscriban ante la personería a partir del 17 de marzo para que participen en unas elecciones, puedan ser electos jueces de paz y le sirvan a la comunidad a través de la resolución de los conflictos en equidad. Y los requisitos son muy sencillos: haber residido un año en la comuna respectiva, en el corregimiento, no estar inhabilitado en sus derechos para ejercerlos, y que sean postulados por organizaciones comunitarias u organizaciones de vecinos, y de esa forma podrán participar en este proceso electoral, ser elegidos jueces de paz y servirle a la comunidad en materia de resolver sus conflictos en equidad. Bueno, ¿cuál es el reto para finalizar de la Personería de Bucaramanga, o por qué lo vamos a recordar cuando termine este año con todas pues, las dificultades que en ese momento tiene la ciudad y que son competencia de este ente de control? Sí, nuestro plan estratégico se denomina Construyendo Democracia, y es precisamente en varios frentes de acción generar dinámicas para que la democracia deje de ser un discurso y la veamos en la práctica. Y esto tiene una importancia vital en la coyuntura histórica que vivimos, de implementación de los acuerdos de paz, de los desafíos del posconflicto. Entonces queremos que Bucaramanga sea una ciudad más humana, una ciudad en la cual los derechos humanos dejen de ser un discurso abstracto y se materialicen en la práctica, y en la cual el Estado esté volcado al servicio de la ciudadanía y especialmente de los ciudadanos que más lo necesitan, que es nuestro objeto de acción, la población vulnerable, con la cual trabajamos cotidianamente de la mano con el sector público y con el sector privado. Además que también nuestra ciudad esté alineada institucionalmente para los desafíos que implica el posconflicto, porque el posconflicto no es solamente en las zonas veredales como lo podemos pensar erradamente. En el corto, mediano plazo hay que pensar en que el aparato productivo tiene que abrirle posibilidades a los desmovilizados de las FARC y ojalá del ELN cuando haya acuerdos con ellos, para que se integren al aparato productivo y su proyecto de vida sea sostenible en la legalidad. Entonces, grandes desafíos
desafíos, grandes retos, para cuyo éxito necesitamos del concurso efectivo de la ciudadanía y del apoyo institucional, obviamente, del municipio. Personero, muchas gracias por aceptar la invitación de ciudadautónomo.tv. Alejandra, muchas gracias y un saludo a toda la teleaudiencia.